En este programa especial del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, quiero darle la bienvenida al doctor Israel Contreras. Él es ginecobstetra. Doctor, bienvenido a los investigadores médicos. Muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de Pharmalat por participarme y poder compartir un poquito para la prevención de esta enfermedad. Doctor, hablemos un poco de las principales enfermedades de la mama. ¿Cuáles serían? Bueno, hay muchas entidades que pueden afectar la mama. En este caso, pues hablemos de enfermedades benignas que no necesariamente tiene que ser un cáncer como para poder preocupar a una paciente. Hay infecciosas, por ejemplo, en el caso de la mastitis, inflamatorias, mastitis no puerperales. Podemos tener también el caso de tumores benignos, quísticos, sólidos, etcétera. Hay una serie de entidades también que obedecen a un carácter hormonal y por estímulo de la mama y que van a ponerla un poco más densa. Dolor mamario, que es uno de los más frecuentes, se llama mastalgia. Podríamos hablar de este tipo de entidades largamente, ¿no? Doctor, y para poder determinar este tipo de enfermedades tiene que ver mucho la cita con el médico, las preguntas que usted le hace a la paciente para poder ir descartando todas estas que no necesariamente son un cáncer. Claro que sí, todo comienza con un aspecto, diría yo, educacional, cultural, en el caso de poder tener o acudir al médico para poder tener el control periódico, porque es tan complejo esto que solo el médico puede dilucidar en un momento dado qué es cada cosa, pero la regla primordial es que una mujer tenga un control periódico con su médico y tener un médico de cabecera para esto, ¿no? Además, dentro de la consulta ginecológica vale la pena mencionar que es importante incluir el aspecto mamario, ya la evaluación mamaria. Una mujer también debiera tener como parte de esto la educación y la costumbre, el hábito de tener un autoexamen, autoevaluarse. El objetivo del autoexamen no es que una mujer sea un diagnóstico, por supuesto, es que una mujer conozca su cuerpo. En el momento que hay algo diferente, algo anormal que ella considera no estaba, lo comunica inmediatamente con su médico. Y sobre todo también no llegar a caer en pánico, porque puede tratarse de otras enfermedades, no precisamente de un cáncer de mama, porque este tipo de enfermedad nos llega a alarmar mucho a las mujeres. Pero entremos al tema de cáncer de mama. Específicamente, ¿qué es, doctor? Bueno, hablemos primero que nada qué es un cáncer, ¿verdad? Un cáncer es una entidad, una enfermedad maligna que obedece a un descontrol de una célula normal, es decir, la célula pierde sus mecanismos de regulación y eso va a generar que, como toda célula normal, va a tener una función, va a madurar y hacer una función. En el cáncer lo que pasa es que la célula no genera esa función, no es una célula madura, una célula que está directamente diseñada para morir, no muere. Entonces hay un descontrol, pierde todos los mecanismos de regulación y es una proliferación descontrolada, inmadura, por así decirlo, ¿no? Ese es un cáncer. En el caso del cáncer de mama, pero hay varios modelos. Por ejemplo, creo que el otro día hablábamos sobre el cáncer de cervix. Es un modelo de un cáncer de crecimiento lento por el tipo de familia que en su mayoría predomina, o histológico, que es un escamoso. En el cáncer de mama es una enfermedad más diversificada, muy ambigua, variada, y lo consideramos por regla enfermedad sistémica. Por ejemplo, en el de cervix, un tumor pequeño, casi que su tratamiento por ser un escamoso va proporcional al tamaño. Pero en el cáncer de mama puede haber un tumor grande, no tan diseminado, pero un tumor del tamaño de una uña que esté regado en todo el cuerpo. Por lo tanto, es un eslogan, el cáncer de mama debe considerarse una enfermedad sistémica. ¿Hay distintos tipos de cáncer de mama? Totalmente, hay varios, y depende de dónde surja, porque la mama está constituida primordialmente por tejido glandular, tejido de sostén, tejido graso, adiposo, entonces puede surgir en cualquiera de estos. Y el tejido glandular puede tener alvéolos o lobulillos y puede tener conductos, y no es lo mismo tener un carcinoma o un cáncer del conducto que tener uno de los lobulillos o uno o un sarcoma mixto de todos los tejidos, por ejemplo. ¿Cómo llega a determinarse qué tipo de cáncer tiene? ¿Hay exámenes específicos para determinar en qué área se encuentra? ¿Cuáles serían? Totalmente. Lo primordial de esto es que una mujer acuda. Al acudir una mujer a su consulta, en este caso el médico va a evaluar tamaño, las características, la ubicación y luego tomará las decisiones de tomar una muestra para enviársela a un patólogo y el patólogo va a decir
qué tipo de familia de cáncer puede ser. Y hay muchos simuladores, porque viniendo del segmento anterior que me preguntaba, de la pregunta anterior, puede simular un cáncer y una mujer entrar en pánico y no lo es, ¿verdad? Por eso es importante la consulta y sobre todo una comunicación adecuada con el médico y sobre todo hacerse los exámenes que él recomienda. Hablemos de los factores de riesgo en esta enfermedad. Sí, bueno, los factores de riesgo pues puede ser, como hablamos de una célula inmadura, qué mejor que una célula cumpla su función y llegue a generar esa madurez. Por eso una mujer que no da lactancia, por ejemplo, va a estar en mayor riesgo, porque no está ejercitándose ese tejido para esa función. Esa es la lógica y la explicación de una mujer que no tiene hijos, que no da lactancias completas a pesar de tener hijos. Por ejemplo, el sobrepeso, el cigarrillo, iniciar menstruaciones muy tempranamente, eso le llamamos una menarquia, muy temprana, porque se expone más a todo el sistema hormonal, y luego que desaparezca su menstruación, es decir, una menopausia muy tardía. Todos estos van siendo factores de riesgo adicionados a los dietéticos y otros. ¿El cáncer de mama se puede heredar, doctor? Totalmente, sí, puede heredarse. De hecho, el cáncer de mama es una enfermedad genética, como cualquier cáncer, sabemos que es genético, pero genético no es lo mismo que hereditario. Entonces, el cáncer de mama es genético todo, pero no todo es hereditario. La mayoría del cáncer que presenciamos es esporádico, que no tiene nada que ver con herencia. Pero hay un pequeño porcentaje de un 5%, 10% que puede ser hereditario. Hasta un 15% reportan otras series. Y sobre todo saber esa historia familiar también es importante para empezar a tener unos ciertos cuidados o también fijarse un poco más y sobre todo acudir con el especialista. Definitivamente. Toda mujer deberá estar obligada a autoexaminarse, a acudir con su médico, a tener o tomar todas las medidas preventivas, llamémosle así, ¿verdad? Pero cuando hay factores de riesgo más puntuales como antecedentes familiares, pues con mayor razón, sí. El porcentaje de esta enfermedad es por herencia y ¿cuánto es causado por factores de riesgo, doctor? La verdad que todos los factores de riesgo cuentan. Yo diría que un 100% va acompañado de los factores de riesgo, pero un 5 o 10% más o menos es un cáncer genético hereditario. El resto, que es un 90%, puede ser esporádico, que no es hereditario. Hablemos un poco de lo que podemos hacer para prevenir nosotras como mujeres. Hemos hablado ya del autoexamen, hemos hablado también de cuando asistimos con nuestro médico, un examen correcto de mamas, porque muchas veces no es como tan tomado en cuenta. Pero ¿qué más podemos hacer para prevenirlo, doctor? Yo pienso que una prevención de manera absoluta, no podemos hablar de ello porque no podemos decir de manera absoluta prevenirlo, pero sí podemos hablar de un diagnóstico precoz en su momento oportuno para tomar todas las terapéuticas o las decisiones de manera oportuna y una disminución significativa de un riesgo. Entonces, si le podemos llamar a eso prevención, creo que pudiéramos entrar en ese contexto. Una mujer, además de todo lo que hablamos, el acudir al médico y tratar una enfermedad en un momento dado que para hoy es benigna, en ese momento es oportuno, eso ya es, llamémosle así, prevención y tomar la terapéutica necesaria. Hay tanto medicamento hoy en día para poder disminuir ese riesgo y eso ya es un camino hacia lo que podemos llamarle prevención. Muchas veces se hace el autoexamen y se logra detectar una bolita, algo que no está bien. Cuando ya se acude al doctor con esa idea de una bolita, no solo existe el pánico, lo hemos hablado, hay otras enfermedades que pueden afectar a la mama, pero ¿hay algunos otros síntomas que puede presentar el cáncer de mama? Sí, esa es una muy buena pregunta porque lamentablemente no presenta síntomas en estadios tempranos. Y hay dos cosas, no presenta síntomas concretos y cuando ya presenta el primer síntoma, que es una masa, lamentablemente viene el otro aspecto negativo, que la mujer viene y asume, no voy al médico porque no duele. Entonces surgió un eslogan hace mucho tiempo, otro, porque hay muchos eslogans en esto, que el cáncer de mama no duele, y en parte es cierto, porque un buen porcentaje no duele. Entonces las mujeres asumen, como no duele, no voy al médico. Y eso va creciendo, va creciendo.
llega un momento en que sí duele, en etapas finales o en otros tipos de neoplasias o cáncer inflamatorio, por ejemplo, pero por no doler no acuden, pero el primer síntoma puede ser una masa. Hablemos un poco del autoexamen, porque se examina solo la mama. Sin embargo, con el doctor Aguilar hablamos un poco de la parte de los ganglios linfáticos. ¿Dónde más debe ser específicamente ese autoexamen, doctor? El cuello, sí, arriba de la clavícula, en la axila. La mejor manera de examinar la axila es colocarse una mujer sobre algún mueble, su codo, y dejarlo caer para no ejercer ninguna presión, y con su mano contralateral tocar su axila. Si toca algo ahí, ya es meritorio de comunicarlo con su médico, ¿verdad? Y tocar con la mano contralateral también, la parte de la clavícula, el cuello. Cualquier masa en cualquier área del tórax, pues es meritorio de una consulta. Puede ser cambios de coloración y no solamente una masa también. Aparte de la masa que hemos hablado, ya el autoexamen, alguna bolita en la parte del cuello y axila, la coloración, ¿qué más debemos fijarnos para estar en alerta? Una inversión del pezón, un pezón que estaba en su posición normal, pero después está como una media invertido o hacia adentro, ya no protruye, se hundió, hablando de una manera más simple. Ese es un motivo de consulta. U otra puede ser ninguna de estas, pero una secreción con sangre o con color oscura, color petróleo, color de algún material como lechoso. Es una razón muy importante para consultar. Doctor, ¿qué tipo de exámenes deben realizarse las mujeres para una detección temprana del cáncer de mama? Sí, esto es muy importante porque existe una variedad de estudios para evaluar problemas mamarios, pero el concepto primordial que quisiera dejar yo hoy es el screening o el tamizaje, que es la aplicación de un estudio a toda la población sana. Todas las mujeres pueden pensar de que tienen que hacer una mamografía o un ultrasonido cuando estén enfermas, pero ese es un concepto de una búsqueda. Cuando hablamos de un screening, un tamizaje, es aplicar a toda mujer sana un estudio, y el primordial en una mujer que tiene 40 años es la mamografía. Hay estudios chilenos que sugieren a los 35 años la primera mamografía. Y si una mujer tiene normal esa primera mamografía a los 35 años, repetir otra a los 40 años y de ahí su control periódico anual. Siempre es importante acompañarlo de un ultrasonido mamario. Para hablar en términos sencillos, lo que se le escapa a uno lo toma el otro. Las lesiones quísticas es mejor verlas con ultrasonido que con mamografía, y las calcificaciones es mejor verlas en mamografía que con ultrasonido, por mencionar algo. Pero es importante que toda mujer, sobre todo hay mujeres que adoptan la conducta de ponerse material protésico en los senos, es bueno que tengan estudios previos antes de hacerse una cirugía estética de cualquier tipo. Lo recomendable es hacer este tipo de exámenes independientemente de si hay alguna herencia, independientemente de la existencia de algún factor de riesgo que hemos hablado, sino es un control anual. Y debería ser una obligación del ginecólogo pedir dentro de su paquete de screening y de control, valga la redundancia, de ginecológico, un ultrasonido en su momento oportuno con las edades que ya mencioné. El ultrasonido, si no tiene una edad específica para hacerlo, puede ser en cualquier momento, y la mamografía pues en la edad que mencioné. Cuando ya se puede por la edad acompañar ambos, eso aumenta la posibilidad diagnóstica. Y también aumenta poderlo detectar a tiempo. Claro, es el objetivo, tener una lesión en un momento oportuno para obtener el mejor de los pronósticos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias por toda esta información. ¿Algún mensaje que quiera darles a todas las personas en este programa especial de la lucha contra el cáncer de mama? Yo pienso que lo importante es hacer conciencia hoy para que toda mujer eleve esa autoestima y se dé ese valor como lo que es, como lo que vale, para autoexaminarse y darle la importancia a su salud, diría yo. Luego vendrá lo de un médico de cabecera, que sería muy importante para comunicar cualquier duda, ¿verdad? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más. Dato importante. El cáncer de seno o cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en una forma descontrolada.
Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia. El tumor es canceroso si las células pueden crecer invadiendo los tejidos circundantes o propagándose a áreas distantes del cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. La mayoría de los cánceres de seno comienzan en los conductos que llevan la leche hacia el pezón. Otros se originan en las glándulas que producen leche. Un pequeño número de cáncer comienza en otros tejidos del seno. Vamos a tus dudas, tu salud, por supuesto, agradeciendo desde ya todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Laboratorios Farmalat. Así que iniciamos, doctor Aguilar. Mónica López pregunta, si mi abuelita tuvo cáncer de mama, ¿qué posibilidad hay de que yo lo padezca? La verdad es que es alta porque el cáncer heredo familiar existe y la parte genética también. Algo que hay que corroborar ahí es que hay un tipo de cáncer específico que se altera un gen que se llama BRCA1 y BRCA2 y en la posibilidad es 80% de que se herede. Gabriela Morales pregunta, ¿qué tan importante es el autoexamen? El autoexamen es básico y fundamental. La mujer debe conocer su cuerpo y es la primera que puede detectar que algo se modificó y sin entrar en alarma debe de comunicarlo a su próxima y luego al médico. Paola Barrera nos pregunta en nuestras redes sociales, ¿a partir de qué edad debo realizarme una mamografía? La mamografía es ya luego que la mujer cumple 40 años de edad, ¿verdad? Y creo que es una época importante para hacerse una mamografía. Rosa Hernández, ¿todos los tumores son malignos? No, por fortuna un buen porcentaje de los tumores de la mama son benignos, los fibroadenomas, los quistes, en fin, una gran mayoría son benignos. De ahí la importancia de no entrar en pánico al detectarlos. Es importante. Victoria Lara pregunta, ¿en qué etapa es más sencillo combatir el cáncer de mama? Yo creo que, como todo, si el cáncer de mama se detecta en fases tempranas, la respuesta va a ser óptima, sí. Perfecto, doctor, muchas gracias. A ti, María Rosa, como siempre. A todos ustedes, gracias por escribirnos en nuestras redes sociales. Se las recuerdo, nos encuentra como Laboratorios Farmalat. Seguimos. Vamos a una pausa, pero al regresar en Los Investigadores Médicos conoceremos a doña Yolanda, conoceremos también su historia de lucha contra el cáncer de mama. Las clínicas del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalat le esperan con atención médica especializada en enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, diabetes, padecimientos de la próstata, entre otras. Lo esperamos en nuestras dos ubicaciones, en 0 Avenida C 2-55, Colonia Najarito, zona 6 de Villanueva, y en Tikal Futura, Torreluna, nivel 8. Atención médica gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat, Centro de Innovación Médica al cuidado de su salud. Cada año, más de 570,000 mujeres mueren a causa del cáncer de mama. No seas una de las estadísticas. Hazte el autoexamen y acude a tu médico. Recuerda, juntos somos más fuertes.